Hola Unai, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos. Preparando el 8 de marzo ya. Preparando el 8 de marzo. Gran manifestación. Gran manifestación, esperemos que un paro laboral también de cierta potencia y un día que va a ser histórico, estoy seguro. Importante, yo también lo estoy. Parece que en teoría, en la teoría todo el mundo tenemos claro que las mujeres partimos de una inferioridad de condiciones a la hora de incorporarnos y de estar en el mercado laboral, ¿no? Parece que esto todo el mundo estábamos de acuerdo, que hay que eliminar la brecha salarial, todas esas cosas, pero luego cuando hay que dotar a las partidas presupuestarias de recursos económicos, hay partidos que se les atraganta el feminismo, ¿no? Y hay otros partidos que no secundan la huelga. ¿Esto qué lectura hacéis desde comisiones? Porque yo no creo que todo el mundo tenga la misma posición respecto a las brechas de género que existen en España. Lo que pasa es que es políticamente incorrecto decir según qué cosas, pero yo estoy convencido que hay quien cuestiona que haya esa discriminación de género, que haya brecha salarial. Es decir, es una discusión que hay que ganar todavía, ¿eh? Hay que construir una hegemonía que haga que no sea sostenible el discurso que niega la desigualdad. Y yo creo que el 8 de marzo ahí va a ser un puntazo, ¿no? Va a ser seguramente la jornada de movilización feminista más importante que ha conocido este país, y desde luego desde el sindicato lo que queremos es que la dimensión laboral juegue un papel, porque al final las desigualdades económicas, las desigualdades laborales no explican toda la desigualdad, pero son la base material del resto de las desigualdades, de las discriminaciones de género, de las dependencias que siguen teniendo muchas mujeres económicamente. Hay que romper todas estas brechas y todas estas dinámicas. Claro, ¿no? Además, claro, brechas que además en gran parte están encubiertas. O sea, hay brechas que pues, son de categoría, de forma que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es yo soy secretaria, tú eres administrativo, a ti se te paga más por categoría profesional y, sin embargo, los dos tenemos que hacer el mismo tipo de trabajo, ¿no? O brechas que son pues, pactos entre el trabajador y el empleador, que luego, de una forma opaca, pues las mujeres no nos enteramos que estamos cobrando menos, ¿no? Y por el tema de la cultura patriarcal también y de la reducción también en las políticas sociales, ¿no? Que parece que esté súper asumido que somos las mujeres las que tenemos que cuidar de nuestros mayores, de nuestros hijos, y parece que eso se tiene que cambiar desde la educación también, ¿no? Desde muchos aspectos, porque al final la lucha contra la desigualdad no es solo por la igualdad retributiva, es que tiene que ver con las políticas sociales. Es que si no hay guarderías, si no hay centros para críos y crías de 0 a 3 años, si no hay una política de atención a la dependencia, esto influye más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y esto se sigue obviando. Claro, vivimos en un país donde no hace tantas décadas, para abrir una cuenta corriente o para acceder a un empleo, las mujeres tenían que pedir permiso. Y entonces, claro, la desigualdad era tan brutal, tan patente, que ahora pues estas desigualdades mucho más ocultas que tú dices, pues de alguna manera se niegan, ¿no? Pero están ahí porque al final, joder, para que los salarios de las mujeres fueran igual que los de los hombres, tendrían que ganar un 30% más de lo que hoy en día ganan de media, ¿no? Pues es evidente que hay brechas de desigualdad, ¿no? Y hay que desenmascarar todo esto. ¿Sí? Claro, y luego como desde la política da la sensación, por lo menos la ciudadanía, tenemos la sensación que desde la política estamos un poco desamparados porque, no sé, utilizan este tipo de cosas para hacerse chantajes, ¿no? Por ejemplo, el PP tiene, bloqueados 200 millones de euros para el Pacto de Estado contra la violencia de género, la machista en la mayor parte de los casos, desafortunadamente. Y bueno, lo utilizan como chantaje político, y entonces parece que es obvio que se necesita que desde pues, comisiones obreras, en este caso, seáis una organización que forméis parte y que seáis vertebradores de la nueva sociedad, ¿no? Y a través también del mercado de trabajo, de la buena redistribución. ¿Esto qué papel pensáis que ocupáis en todo esto? Pues yo creo que un papel muy importante, ¿no? Porque una de las cuestiones que en los últimos años se ha instalado en la sociedad, no solo española, yo creo que esto es casi una cuestión de sociedades occidentales, es que el mundo del trabajo deja de ser un elemento vertebrador de la sociedad, ¿no? Y esto es muy peligroso porque detrás hay una visión ideológica muy concreta, ¿no? Y es que viene a decir que el mundo del trabajo, que el mercado laboral es un mercado más. Donde tiene un coste, tiene un beneficio, tiene una oferta y tiene una demanda. Y el mercado de trabajo es otra cosa, es una institución social, donde se determina no solo cuánto te pago o cuántas horas trabajas, sino toda una suerte de relación laboral, de relación social, perdón, que determina desigualdades, que determina marginaciones. Y todo esto, por tanto, hay que reivindicar el papel central del mundo del trabajo, porque, como decía antes, la desigualdad entre hombres y mujeres no se explica solo desde la desigualdad económica o desde la desigualdad laboral. Es mucho más amplia, es cultural, tiene que ver con una sociedad todavía patriarcal.
pero la desigualdad entre hombres y mujeres no se puede entender sin entender la desigualdad económica. Y esto también es muy importante entenderlo, ¿no? Por eso hemos hecho la convocatoria de huelga que hemos hecho, una huelga parcial, porque no se entiende la desigualdad de género sin las cuestiones económicas y sin las cuestiones laborales, pero no una huelga total, porque se trata de hacer una gran movilización social, porque es multifacética la discriminación de género, ¿no? Y por eso queremos irrumpir desde el mundo laboral en este 8 de marzo, pero lo queremos hacer en confluencia con el movimiento feminista, del que por otro lado formamos parte, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una jornada interesantísima, porque va a dar una dimensión en la sociedad española que hasta ahora yo creo que no ha existido, ¿no? Además, desde comisiones me comentabas antes que ha habido una transformación, o sea, se produjo un hecho sin precedentes, porque es como algo insólito, que alguien como Toxo vea que se tiene que retirar y que tiene que dejar paso al relevo generacional, siendo tú actualmente el secretario general, ¿no? Pero no solo ha habido en comisiones un cambio generacional, sino también de género. Me comentabas que de una forma natural han ido entrando mujeres, como es lógico, en puestos de responsabilidad y en donde se toman decisiones importantes. Esto es el reflejo que debería existir en el resto de la empresa, ¿no? Esto, quiero decir, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros, o tú concretamente? Pues con mucha normalidad. En la ejecutiva de comisiones ahora hay una mujer más que hombre, es decir, no solo es paritaria, hay más presencia femenina. Y sobre todo algo que es muy importante, porque es verdad que el sindicato desde hace mucho tiempo incorporó a las mujeres porque estábamos obligados estatutariamente a hacerlo, ¿no? Pero generalmente venían ocupando algunas de las responsabilidades de las secretarías históricamente más vinculadas a las mujeres, claro, no ya la Secretaría de Mujer, que evidentemente, ¿no?, sino las que tenían que ver con la política social, la política de empleo, la política de formación. Más feminizado, ¿no? Más feminizadas, que siendo muy importantes, pero siempre estaban como más feminizadas. Y esta vez pues tenemos a mujeres que están llevando las secretarías de comunicación, la secretaría de finanzas, la secretaría de acción sindical. Lo gordo, ¿no? Lo potente. Es decir, hay un salto cualitativo muy importante, ¿no? Y yo creo que se ha vivido con absoluta normalidad y tiene que ver también con el cambio que afortunadamente se va dando en el mundo del trabajo. Cada vez hay más mujeres trabajando, aunque estén en situaciones más precarias, pero cada vez hay más mujeres trabajando. Y claro, es la consecuencia de una realidad. Tenemos 400.000 mujeres afiliadas a comisiones obreras. ¿Se entiende de alguna forma que mujeres y hombres, pero en especial mujeres llama la atención, no secunden esta huelga? Sí, se entiende todo en la vida, porque a veces las situaciones de precariedad hacen que la gente tenga miedo de secundar una huelga. Porque no, me refiero desde los apoyos políticos. Sí, bueno, es que no todo el mundo es feminista. Ya. Claro, es que si no eres feminista eres machista, ¿no? Sí, bueno, hay quien dice que es lo contrario, ¿no? Pero fíjate el nivel de cuñadismo que existe a la hora de contraponer feminismo-machismo, ¿no? No, es que no tiene nada que ver. Entonces, no hay que engañarse. Hay un discurso políticamente correcto en este momento, y esto es bueno, porque quiere decir que el discurso feminista empieza a ser hegemónico, y esto es importante, pero hay un discurso políticamente correcto que no se atreve a decir algunas de las cosas que piensa. Hay mucha gente que piensa que no hay desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en la sociedad española y que si tú te lo ganas, si tú lo vales, tú llegas. Y eso es obviar que las sociedades no son biografías individuales de las mujeres o de los hombres, sino que hay elementos estructurales que determinan desigualdades. Desde luego esas personas que dicen eso... Es toda una percepción ideológica lo que hay detrás, ¿no? Sobre todo esas personas que dicen eso vienen de una élite donde nunca han tenido que estar en la casilla de salida, ¿no? Al parecer. Pues seguramente. O lo dice el que ha llegado o la que ha llegado. Pero hay elementos de desigualdad estructural en la sociedad. ¿Por qué en España el 75% de la contratación a tiempo parcial se les hace a mujeres? ¿Hay alguna cuestión genética que diga que tienen que trabajar en esos sectores que se trabaja de una forma muy importante a tiempo parcial porque quieren las empresas? Claro que no es una cuestión genética, es una cuestión estructural vinculada a que las mujeres suelen estar más ocupadas en sectores feminizados, en sectores más precarios, y esto no es porque sí, tiene que ver con muchas cosas históricas y de nuevo cuño también. Importantísimo el tema de la brecha salarial para el cobro de las pensiones a futuro. Así que por esta y por un montón de otras cosas que tienen que garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, estaremos el 8 de marzo ahí, en la manifestación, así que guarda un lado que voy a estar ahí. En los paros laborales primero y luego en las manifestaciones estaremos sin ningún género de dudas muchísima gente, ¿no? Millones de mujeres, yo espero, y creo que muchos hombres también. Pues claro que sí. Muy bien. Unai, gracias. Pues ahora nos quedamos, pues eso, tomando, conversando. Muy bien.